Video reflexivo: el estrés es destructivo, tomado del libro 366 maravillosas motivaciones de Tiberio López Fernández. Difunde el video Merdi Enrique González Fuenmayor, desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, República de Venezuela, América del Sur, con la colaboración del joven abogado y magnífico técnico Alejandro René Morales Loaiza en la división técnica, en la división de logística y suministro Nuri Morales de González Fuenmayor. Veamos esta reflexión. Sufren de estrés quienes no saben atender con calma las exigencias de su trabajo, quienes se dejan apabullar por los conflictos de su hogar, quienes se sobrecargan de compromisos escolares, laborales y sociales. Los afectos, o mejor dicho, los efectos de esta dolencia son trastornos cardiovasculares, alteraciones de la presión arterial, mal humor y úlceras estomacales, desánimo y tendencia a sufrir accidentes. La solución al problema, amigo que ves este video, a ese problema del estrés, no es el abuso del café, del tabaco o de las bebidas alcohólicas, sino el disminuir la prisa del vivir y, por el contrario, vivir con tranquilidad y serenidad. Recuerda, como lo dijo Alexis Carrel, quienes conservan la paz del alma en medio del tumulto de la ciudad, de esa ciudad moderna, se preservan de enfermedades nerviosas y orgánicas. El estrés. Dicen por allí que el estrés es la enfermedad del siglo XX y ahora del siglo XXI. Pues no, nada que ver. El estrés aparece desde que el hombre aparece en la humanidad. Recuerdo que uno de mis profesores de sociología decía que el saludo lo creó el hombre para impedir que cuando dos hombres extraños se encontraran, cayeran en agresividad y comenzaran un combate cuerpo a cuerpo. Eso fue durante los primeros años de la humanidad. El hombre, después del hombre prehistórico, en la medida en que fue evolucionando, el hombre creó el saludo, darse la mano, como un mecanismo de paz. Y eso es lo que es el saludo. Fíjense que la palabra del Señor, y todo tiene que ver con precisamente la palabra del Señor, el saludo que el Señor les dijo a sus discípulos que practicaran era el saludo de paz. Cuando lleguéis a una casa, primero saludad y desearle la paz a todos los que estén en ese inmueble, en esa casa. En esta, más o menos, dice así ese saludo: que la paz esté con vosotros, que es justamente ese ritual que nosotros los católicos practicamos dentro de la Eucaristía. Dejamos un momento para el saludo de paz y, por supuesto, la práctica de la oración del Padre Nuestro. Decía un amigo mío muy jocosamente que esa enfermedad del estrés debieran de llamarlo S4, S5 y S6, porque las consecuencias y los efectos son devastadores. Fíjense que en lo que acabamos de leer, el estrés produce enfermedades cardiovasculares, tensión alta, produce úlceras estomacales, mal humor, y la persona se predispone a lo malo, se predispone incluso a tener accidentes, se convierte en una persona explosiva, de temperamento hostil, se convierte en una persona violenta, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes tratar con un tipo de persona de esta calificación y con estas características. Entonces, ¿qué es lo prudente? Si tú quieres vivir una vida tranquila, serena y en paz, debemos alejarnos del estrés. Y para alejarnos del estrés debemos de escuchar el interruptor que nos dice que ya entramos en la fase del estrés. Esa fase del estrés ocurre cuando nos cargamos de compromisos,
cuando excedemos la capacidad en nuestro trabajo, cuando excedemos la capacidad de cumplimiento de nuestras obligaciones. Una persona se estresa justamente porque no tiene límites en cuanto a la labor que realiza. Y son también esas personas, los que tienen un trabajo intelectual, quienes utilizan y no descansan lo suficiente para volver a retomar la actividad que ha dejado. Hay gente que piensa que tiene que inmolarse por el trabajo, que tiene que inmolarse por una obligación, que tiene que inmolarse por sus labores académicas. Y por supuesto esto es contraproducente. La mayoría de los médicos mueren de infarto, lo mismo que los abogados. Pero usted no verá un obrero de la construcción, ni verá nunca un obrero que ejerce esfuerzo físico como actividad principal, que muera del corazón, que muera como producto de una enfermedad coronaria o de una enfermedad cardiovascular, porque la persona que hace mucho esfuerzo físico pues tiene una actividad fuerte, pero desde el punto de vista físico no utiliza mucho su mente para poder trabajar. Y el problema con el uso excesivo de nuestra mente es que creamos a veces ciertos condicionamientos, creamos algunas enfermedades que no tenemos y las somatizamos. La persona que dice creo que tengo un dolor de cabeza lo va a tener o seguramente ya lo tiene. Creo que voy a tener un dolor de estómago o esto me va a producir que la úlcera se alborote o se desarrolle, etcétera, como decimos en mi país. Seguramente, señor, esa úlcera se va a desarrollar y alborotar. Por lo tanto, el estrés no es más que una especie de exceso en la cual caemos los seres humanos. Entonces tienes que escuchar el interruptor, tienes que tomar el descanso, detenerse, porque en la vida actual lo que ocurre es que con la dinámica, con la rapidez que queremos vivir la vida, porque queremos levantarnos antes de despertarnos, y eso no es posible, porque primero debemos despertarnos y luego levantarnos, o como alguien quiere secarse antes de bañarse, por ejemplo, eso te genera estrés. Es una lucha eterna contra el tiempo, lucha en la cual tú no vas a salir victorioso porque el tiempo corre implacablemente. Entrégate a Dios, pídele a Dios paz, la paz verdadera, sintonízate con Dios, reconcíliate con Dios, haz tu actividad con paz, serenamente, allí será más productivo. No te dejes vencer por el dinamismo y la serenidad y la rapidez con la cual tú quieres vivir tu vida, porque en esa carrera contra el tiempo el único perdidoso vas a ser tú cuando sufras de estrés y las consecuencias generales que se producen con ese estrés, que son las enfermedades. Y hablando del tiempo, el tiempo nos llegó, hemos llegado al final de la difusión de este video y lo difundió para ustedes Melvin Enrique González Fumayor desde la ciudad con el más alto y el más grande calor del mundo, como lo es la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, República de Venezuela, América del Sur. Lo hizo en la sala técnica Alejandro René Morales Loaiza, y en la división de logística y suministro Nuri Morales de González Fumayor. Todos estuvimos supervisados por nuestro Señor Jesucristo y nuestra Virgen Madre María. Y recuerda la conseja de siempre: vamos a darle a la vida una sonrisa para que la vida a su vez te sonría, chamo.